América Latina tiene en su historia a un personaje que cambió el destino de todo un continente. Su nombre es Simón Bolívar, el Libertador. Desde las costas de Venezuela hasta los Andes del Perú, su lucha por la independencia marcó el fin del dominio español en Sudamérica. Hoy te contamos la historia de este líder visionario que dejó un legado imborrable. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, más conocido como Simón Bolívar, fue un líder militar y político venezolano que desempeñó un papel fundamental en la liberación de varias naciones sudamericanas del dominio colonial español. Su vida y legado están entrelazados con la historia de la independencia de América Latina, y su visión política y estrategia militar lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del continente. Bolívar es considerado el arquitecto de la libertad en gran parte de Sudamérica. Primeros años y formación intelectual. Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en una familia aristocrática de Caracas, en la entonces Capitanía General de Venezuela, parte del Imperio Español. A pesar de su nobleza y riqueza, Bolívar perdió a sus padres siendo muy joven, lo que lo dejó bajo la tutela de varios familiares y, más importante aún, de su maestro Simón Rodríguez. Rodríguez fue un mentor clave en la vida de Bolívar, introduciéndolo a los ideales de la Ilustración, que defendían la libertad, la igualdad y los derechos humanos, influencias cruciales en su visión futura. En 1799, Bolívar viajó a Europa, un viaje que marcaría profundamente su vida. Vivió en España, donde continuó su formación académica, y visitó Francia durante la Revolución Francesa, quedando impactado por los ideales republicanos de libertad y autodeterminación. En 1802, Bolívar se casó con María Teresa Rodríguez del Toro, pero su felicidad fue corta, ya que ella murió de fiebre amarilla al año siguiente. Este trágico evento marcó a Bolívar y consolidó su compromiso con la causa revolucionaria. En 1805, en Roma, Bolívar hizo su famoso juramento en el Monte Sacro, donde prometió no descansar hasta ver a América liberada del yugo español. Este momento se considera clave en su transformación en el líder libertador que luego se convertiría. Inicios de la lucha por la independencia. Cuando Bolívar regresó a Venezuela en 1807, encontró un país sumido en tensiones políticas. La invasión de Napoleón a España en 1808 debilitó al Imperio Español y brindó una oportunidad para que las colonias americanas comenzaran a cuestionar su lealtad a la monarquía. En 1810, estalló la revolución en Caracas, y Bolívar se unió al movimiento independentista liderado por Francisco de Miranda, un precursor de la independencia de Venezuela. En 1811, Venezuela proclamó su independencia, pero los enfrentamientos con las fuerzas realistas leales a España no cesaron. Bolívar asumió el liderazgo de la lucha y lanzó la campaña Admirable en 1813. Una serie de ofensivas militares que resultaron en victorias clave que le permitieron reconquistar gran parte del territorio venezolano. Tras estas victorias, fue proclamado el Libertador por el pueblo de Caracas. Sin embargo, los triunfos iniciales fueron seguidos por derrotas dolorosas. En 1814, las tropas de Bolívar fueron derrotadas por las fuerzas realistas, lo que lo llevó al exilio en Jamaica y luego en Haití. Fue en Haití donde recibió apoyo decisivo del presidente Alexandre Pétion, quien le proporcionó recursos militares a cambio de su promesa de abolir la esclavitud en las regiones que liberara. El auge de la independencia, Gran Colombia y más allá. A partir de 1816, Bolívar lanzó una serie de ofensivas más exitosas, comenzando por su regreso triunfal a Venezuela. En 1819, lideró una campaña audaz y arriesgada que lo llevó a cruzar los Andes, una de las hazañas más impresionantes de la historia militar, para atacar por sorpresa a las tropas realistas en Nueva Granada, actual Colombia. La victoria en la batalla de Boyacá aseguró la independencia de Nueva Granada y consolidó la figura de Bolívar como un héroe continental. Ese mismo año, Bolívar creó la República de la Gran Colombia, unificando a los territorios de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador bajo un solo gobierno. Su sueño era formar una gran nación sudamericana que fuera fuerte y unida frente a las potencias europeas. Sin embargo, las tensiones internas y las diferencias entre las regiones empezaron a debilitar esta unión. En 1824, Bolívar logró una de sus mayores victorias en la batalla de Ayacucho,
En Perú, que selló el destino de la presencia española en Sudamérica. En reconocimiento a su liderazgo, fue nombrado presidente de Perú y se le otorgó el título de protector. Además, fundó la nueva nación de Bolivia en 1825, que lleva su nombre en su honor. La desilusión y el ocaso. A pesar de sus logros, los últimos años de Bolívar fueron amargos. Su sueño de una América Latina unida comenzó a desmoronarse debido a las divisiones políticas y las luchas por el poder en las regiones liberadas. Los líderes locales de Venezuela, Colombia y Ecuador comenzaron a distanciarse del ideal unificador de Bolívar. En medio de este caos político, Bolívar intentó mantener la unidad de la Gran Colombia, pero finalmente fue forzado a renunciar a la presidencia en 1830. Bolívar, gravemente enfermo de tuberculosis, se retiró a la ciudad de Santa Marta, en la actual Colombia, donde murió el 17 de diciembre de 1830, a los 47 años. A pesar de sus esfuerzos, murió desilusionado, viendo cómo su sueño de una América Latina unida se desmoronaba. En sus últimos días, Bolívar llegó a decir: "He arado en el mar", lamentando los resultados de su lucha política. Legado de Simón Bolívar. Simón Bolívar es venerado en toda América Latina como uno de los héroes más grandes de la independencia. Liberó lo que hoy son 6 naciones: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, y su impacto en la historia del continente es innegable. Su visión de un continente unificado bajo ideales republicanos y liberales sigue inspirando a movimientos políticos y sociales en la región. Aunque su sueño de una gran Colombia unida no se hizo realidad, Bolívar dejó un legado de libertad, autodeterminación y lucha contra la opresión. Su pensamiento político, plasmado en documentos como la Carta de Jamaica y el Discurso de Angostura, sigue siendo relevante para entender las luchas por la independencia y la construcción de Estados-nación en América Latina. En resumen, Simón Bolívar es una figura central en la historia latinoamericana, cuyo legado de lucha por la libertad sigue vivo en la memoria colectiva de los pueblos del continente.